Buenos días. Veremos en esta sesión lo referente a la teoría del caso y las salidas alternas establecidas por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero tenemos entonces que diferenciar qué se entiende por la teoría del caso. La teoría del caso es aquella narrativa de las circunstancias de hecho mediante la cual yo voy a señalar que una conducta que realiza una persona, así como la norma abstracta, se adecua, contiene vida jurídica y cuáles son los elementos probatorios con los cuales yo voy a demostrar que efectivamente mi pretensión punitiva como fiscal o bien mi pretensión como defensa es demostrar que el hecho no ocurrió. La teoría del caso es un producto exclusivo del trabajo del abogado. Es la idea básica central o subyacente a toda la presentación de una negociación en un juicio, que explica de forma creíble la teoría legal aplicable y los hechos de la causa. Esta idea debe ser coherente con la prueba no controvertida y con la propia versión de la prueba controvertida. A través de la misma se explica de forma simple, lógica y persuasiva la historia con la que realmente ocurrió, ofreciendo una visión que dé sentido tanto a los hechos de la historia que se presenta como una teoría jurídica, a tal punto que dicha historia será la prueba de base para la argumentación propia del juicio. ¿Cuál es su función? No es otra más que la de iluminar toda la actuación del abogado ante el desarrollo del asunto. Por lo tanto, nada de lo que hagamos debe ser inconsistente con la teoría del caso, ya que en la medida que nos apartemos de la misma, la defensa o acusación puede perder credibilidad. Así, lejos de ser una hipótesis, es una verdadera tesis. ¿Por qué lo anterior? Lo anterior deviene que la teoría del caso es el modo en que yo voy a conceptualizar el hecho acoplado a los factores existentes y los valores probatorios que tenga dentro de mi teoría de la prueba del caso para llegar a una conclusión. Es convencer al juzgador, es señalarle qué es lo que voy a demostrar, es señalar cuál es la acusación, cuáles son los elementos con los que cuento. Tenemos unas características de la teoría del caso, la cual debe ser única, simple, creíble y autosuficiente. Única, pues supone la teoría de la extensión de una versión de los hechos dotados de una consistencia argumentativa. Y manejamos de una teoría del caso solo crea confusión y restaría credibilidad a la defensa. Simple, ya que explica de modo, forma sencilla y cómoda toda la información derivada del juicio, tanto de una parte como de la otra. Moet señala que si usted no es capaz de explicar su teoría del caso en 1 o 2 minutos, entonces se requiere más trabajo. Creíble, ya que la misma debe estar relacionado con la sencillez en la elaboración, construida para ser entendida, retenida, asimilada por el juez, a contar con elementos que no tienen de verosimilitud. Es decir, yo no puedo decir en mi teoría del caso que usted voy a demostrar en el presente juicio que usted inculpado salió volando de su casa. Pues claro, no es un elemento poco creíble que alguien vuele, ¿no? Y de ser autosuficiente, pues se considera que una teoría de los hechos de la causa de forma que te da una explicación lógica de lo mismos. Todo ello a fin de evitar que la contraparte se le den elementos para acotar nuestra propia teoría del caso. Así, su construcción requiere un arduo trabajo de investigación, pues el abogado, en busca de la mejor teoría del caso, debe conocer los argumentos jurídicos que tiene cada parte, los hechos relevantes y la prueba con la que podrá recibirse para demostrarlos. Así resalta la prueba existente y la posibilidad de presentación de nuevas pruebas dentro de la legalidad, lo que nos lleva a que la teoría del caso está en constante y permanente construcción durante las etapas que generan el juicio. Para su construcción se consideran los elementos fácticos, que son las cuestiones de hecho, elementos jurídicos, que es el fundamento, el lugar en el cual se sostienen, y los elementos probatorios, pero desglosemos cada uno de estos. Como elementos fácticos tenemos que la afirmación del hecho respecto del caso concreto, y si juez la cree tiene la capacidad de satisfacer un elemento de la teoría jurídica.
Es el hecho relevante cuya acreditación en juicio va a respaldar las distintas partes de la teoría jurídica. Es decir, una persona fáctima no puede ser Jorge actuó con ánimo de lucro, sino que Jorge sustrajo el dinero del cajón acompañada de otra, y como el día siguiente se lo obtuvo en un viaje a Londres. La provisión fáctica no lleva elementos argumentativos o determinantes o conclusivos. Es únicamente aquellos elementos con los cuales yo considero que se adecua la cuestión de hechos, de fáctica viene de hechos, al caso que voy a ocupar. ¿Cuáles hechos? Aquí en el ejemplo tenemos que Jorge realizó una conducta con lo que tuvo un beneficio indebido. Luego tenemos la teoría jurídica, que es la figura que está acreditada para argumentar la defensa o acusación. Por ejemplo, como siempre el fiscal pues, va a utilizar en su manera de acusación que va a tratar de demostrar que la persona del acusado sí realizó un delito, y la defensa tratará de exculparlo. Así la figura jurídica se contiene los elementos con el sujeto, el dolo, etc. Como ejemplo tendríamos en la teoría jurídica, en la cual se va a señalar en un ejemplo de robo, es que usted, Jorge, se apoderó, ya tenemos el elemento de apoderamiento, de diverso numerario, ya tenemos el objeto mueble, aprovechando, lo que ahora acredita sin derecho ni consentimiento, que la víctima estaba distraída, con lo cual tomó su bolso y sustrajo el dinero y retirándose inmediatamente del lugar. Y por último tenemos elementos probatorios. ¿Con qué elementos probatorios? ¿Cómo se pueden definir elementos probatorios en la teoría del caso? Pueden ser testigos, puede ser inspección, etcétera, pero hay que hacerlo de manera sencilla para que no se vea como se señaló muy redundante entre una teoría del caso y no se distraiga la atención del juzgador. Como ejemplo sería de que acción, o sea, todo lo que mencioné anteriormente en cuanto al apoderamiento de dinero que realizó Jorge, acción que fue vista por Juan Pérez, quien se encontraba ahí a un lado de usted al momento de los hechos. Bien. Ahora, ¿en qué momento se expone la teoría del caso? Aunque el momento principal podría ser exactamente la etapa de juicio, que es donde se tiene ya de manera principal y fundamental en las actas de apertura y de clausura. Pero también hay una exposición leve de una teoría del caso desde la imputación y a través de la acusación. ¿Por qué? Porque las días de ahí se señala en primer lugar en la imputación cuál es el hecho por el que se persigue a la persona, como vimos ya en clases pasadas. Y en la acusación se señalará, en este caso, cuáles son los elementos por los cuales voy a ir a juicio. Entonces, por estar intrínsecamente relacionados, ya que se expondrán de otra manera, de igual manera, de nueva cuenta, los alegatos de apertura, así como los alegatos de clausura. Con la diferencia que en alegatos de apertura voy a hablar de lo que voy a demostrar en la etapa de juicio. Y en los alegatos de clausura ya viene mi teoría del caso con lo ya demostrado, todo lo que se expuso en juicio. Bien, pasamos al siguiente tema, que son las salidas alternas. El Código Nacional de Procedimientos señala dos procesos como salidas alternas, que son esencialmente el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. El primero de ellos, el código señala que debe haber un control en cuanto a las salidas alternas, para lo cual se crea una ley, la ley de métodos alternos y solución de conflictos. Se crean organismos como LIJA, Junta de Justicia Alternativa, y en los cuales se lleva un registro de acuerdos reparatorios, y UMECAS lleva el registro a su vez de lo que son las suspensiones condicionales del proceso. Las salidas alternas tienen como fin despresurizar el sistema penitenciario, ya que sin necesidad de que se llegue necesariamente a un juicio, dan una opción de que mediante una garantización de la reparación de daño a la víctima se logre un acuerdo entre las partes, bien sea en acuerdo reparatorio o bien sea una suspensión condicional, en la que bajo ciertas condiciones se considere y se logre una reparación integral del daño, así como una aceptación de
En este caso que se cometió una conducta delictiva, pero que la misma ya no continuará. Esto va a asegurar a la víctima y también despresurizar el proceso, ya que para acuerdo reparatorio se puede hacer en cualquier momento desde la presentación de la denuncia. Y la suspensión condicional del proceso solamente será viable una vez que hay una vinculación al proceso. Pero ambas, como se menciona, tienen la ventaja de que en caso de cumplirse, se concluye la acción penal, se sobresee el asunto, quedando únicamente un registro de la persona que lo realizó. Así el artículo 184 nos señala cuáles son las salidas que mencioné, que son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional. ¿Qué son los acuerdos reparatorios? Son aquellos celebrados entre la víctima ofendida y el imputado, que una vez aprobado por el Ministerio Público o el juez de control y cumplido en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. ¿Pero en qué casos proceden los acuerdos reparatorios? Solamente sean aquellos delitos de querella o requisito equivalente, los delitos culposos o delitos patrimoniales cometidos sin violencia. Como vemos aquí, no importa la duración del delito, si tiene una penalidad alta, como en el caso del fraude, que puede llegar hasta 8 años, únicamente que tengan estas características. Y se señala que únicamente no procederán cuando el imputado haya celebrado un acuerdo reparatorio anterior y no lo hubiera cumplido, con las hipótesis previstas en las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 167, es decir, en delitos fiscales. Bien, vemos aquí lo que es la temporalidad. Ya que los acuerdos reparatorios proceden desde la presentación de la denuncia, tal como manifesté, hasta antes de que tase la autoapertura de juicio. Y aún así, en un ejercicio de legalidad y derechos prómiles y proconvencionales, se puede hacer un acuerdo reparatorio en una etapa de juicio. Tiene la característica que una vez solicitado se puede suspender el proceso hasta por el periodo de 30 días, a efecto de que las partes pueden llegar a un acuerdo si así lo desean. Una vez pasado dicho periodo, o en caso de que la concertación, pues para llegar a un acuerdo se suspenda, que ya no sea necesario, porque la parte puede invocar que se continúe el procedimiento si no se llegó a algún acuerdo. La oportunidad para solicitarlo, ¿quién lo puede pedir? Como se manifestó desde el inicio, la agente del Ministerio Público, si ve que el problema al cual se le somete a su consideración para análisis e investigación puede ser mediablemente un acuerdo reparatorio, lo puede realizar. O bien también el juez, de entrada, cuando se le consigna el asunto, cuando reciba pues la primera noticia, puede invitar a los interesados que reciban un acuerdo reparatorio en los casos que proceda. Los plazos para el acuerdo reparatorio. Puede haber acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato o diferido. Será inmediata cuando las partes en un solo momento acuerden la realización de un acuerdo reparatorio y el cual se consume haciendo el pago en el mismo momento y se extingue la acción penal. Pero en caso de cuestiones económicas, cuando esté necesario, pues que se debe cumplir un plazo y no se tenga en ese momento el numerario por parte del imputado, se puede hacer de plazo diferido. Acá puede ser hasta por 1 año. Durante el tiempo convencional se suspende el trámite del proceso, así como la prescripción de la acción. Tenemos lo cual son los efectos del cumplimiento o del incumplimiento. En primer lugar, si se cumple, el juez decreta la extinción de la acción penal no es aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones, pero si se incumple, sin causa justificada, continuará la investigación y el proceso según corresponda, como si no se hubiera celebrado acuerdo alguno. Tiene la particularidad de que todos los acuerdos que se generaron en esta etapa no pueden ser utilizados en perjuicio de las partes dentro del proceso penal. ¿Cuál es el procedimiento entonces? Se acude ante el juez y el juez sancionará el acuerdo probatorio, viendo que las pretensiones no son desproporcionadas. Se tomará en cuenta la opinión de la víctima, ya que como es acuerdo tiene que haber una aceptación de la reparación del daño. En dado caso que el acuerdo sea no satisfactorio para las víctimas, la víctima tiene el derecho de ir entre los siguientes 5 días. En caso que se manifiesten ante el juez y el juez considera que las pretensiones son válidas, es que el acuerdo no fue legalmente desahogado, entonces tiene la capacidad de declarar insubsistente y continuar con el procedimiento.
Como se había mencionado, el juez debe de concretarse, de cerciorarse de que las pretensiones son válidas para las partes. Y el segundo supuesto es la suspensión condicional del proceso. ¿Cuál es la diferencia entre el acuerdo y la suspensión? Mencioné que en primer lugar el acuerdo puede ser en cualquier parte del procedimiento, pero para la suspensión, como se basa en la penalidad, en la posible penalidad para que sea procedente, es necesario que haya una vinculación del proceso. Que el juez haya decretado cuál será la posible penalidad para seguir. Por suspensión se entiende el planteamiento formulado por el Ministerio Público por el imputado, en el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una de las varias condiciones que establece el artículo 195, los cuales garantizan una efectiva tutela de derechos de la víctima o del ofendido y que en caso de cumplirse dan lugar a la extinción de la acción penal. Como requisitos de procedencia tenemos que se cubran los siguientes. Primero, que la autovinculación a proceso sea dictado por un delito cuya media aritmética de la pena no exceda de 5 años. Segundo, que no exista posición fundada de la víctima o ofendido. Y tercero, que hayan transcurrido 2 años de cumplimiento de una suspensión anterior o 5 desde el incumplimiento. Asimismo, también será improcedente en las fracciones señaladas en cuestiones fiscales por el artículo 167, párrafo séptimo, fracciones 1, 2 y 3. Entonces, una vez que se trata de vinculación a proceso, la suspensión podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la autoapertura a juicio. En la audiencia de reserva de la suspensión, el imputado debe plantear un plan de reparación del daño causado por el delito del plazo para cumplirlo. Es decir, la mecánica es que se solicita la audiencia. Una vez en audiencia, la defensa, principalmente, o en el caso del imputado, debe señalar un plan de reparación del daño. ¿Qué quiere decir esto? Que la víctima tiene que estar de acuerdo en dicho plan. Si la víctima no está de acuerdo, pues claro que puede impugnar la decisión que el tribunal estime. Pero bueno, en primer lugar, una reparación del daño, y después debe señalar a qué medidas debe sujetarse. Como un ejemplo de un acuerdo reparatorio tenemos un delito de lesiones, donde hay una parte que se estima ofendida y la cual, como el delito no tiene una media aritmética que no excede los 5 años, en los requisitos de procedencia, se puede establecer un plan de reparación donde se le paguen las medicinas, curaciones por las lesiones, y entre los puntos del artículo 195 las condiciones, que se establezca que la persona no lo va a molestar en su domicilio, que va a acudir a tratamientos contra la neurosis, etc. Y este plan de reparación, o sea, estos puntos, nunca deben ser menores a 6 meses, como se verá más adelante. ¿Pero cuáles condiciones, como señalé, son del artículo 195? Vienen varias, como son residir en un lugar determinado, dejar de frecuentar determinados lugares o personas, ahí puede ser el domicilio de la víctima. Si la persona está bajo consumo de droga o en la venta de drogas, abstenerse de consumir drogas. Si el delito fue cometido con un arma aunque no se hubiera utilizado, el evitar usar armas, todo eso puede ser. Programas para prevención de adicciones, aprender un oficio si no tiene un trabajo, prestar servicio al Estado, ir a tratamiento psicológico, no conducir vehículos en los delitos culposos, por decirlo, cometidos con vehículos, no salir del país, cumplir con deberes alimentarios en los delitos por los familiares, o cualquier otra condición que el juez estime pertinente y necesaria. Para el desahogo de la audiencia, también la víctima será citada a la audiencia. Aunque en caso de no comparecer, esto no impide que el juez resuelva la procedencia en términos de la solicitud. El juez en su resolución fijará las condiciones a las cuales se someterá, se suspende el proceso o se rechaza la solicitud. En estos procesos suspendidos de conformidad con las disposiciones establecidas, el Ministerio Público tomará las medidas necesarias para evitar la pérdida de destrucción de la ineficacia. Esto porque, en caso de que se reactive el proceso o que el imputado llegue a incumplir el acuerdo la suspensión condicional del proceso, se reactivará el proceso. Aquí tenemos los efectos: si dejara de incumplir injustificadamente o posteriormente fuera condenado por sentencia ejecutoria, el juez, previa petición del Ministerio Público de la víctima, convocará a las partes a una audiencia en la que debatirá sobre la procedencia de la revocación de la suspensión condicional.
Ahora bien, en caso que, no sé, se establece un plazo de cumplimiento de 6 meses y la persona no pueda cumplir justificadamente, el juez puede ampliar dicho plazo hasta por 2 años, por una sola vez. Si la víctima recibe el pago de la reparación del daño procedente se revoca de tomos, esto no está obligada a devolverlo por ninguna circunstancia. Bien. Si el imputado estuviera sometido a otro proceso y goza de libertad, la obligación de conducir con las condiciones de la suspensión condicional siguen vigentes. Y la suspensión no interrumpe los plazos de la prescripción. Si las cuestiones son cumplidas, una vez llegándose a la fecha, el juez señalará audiencia en la cual extinguirá la acción penal y decretará de oficio la petición de partes del sobreseimiento. Con eso sería todo. Muchas gracias por su atención y continuamos la próxima semana. Hasta luego.